Hola, bienvenidos a Prospect Factory, una agencia de marketing digital mexicana rankeada por 6 años consecutivos y centrados en estrategia digital, siempre basada en métrica. Yo soy Carlos Guzmán y hoy vamos a hablar de la métrica en las próximas campañas electorales que ciertamente tendrán un componente digital muy importante. De hecho, serán campañas políticas que tendrán que medirse mucho más allá de los clics. En sociallistening.mx tenemos mucha información sobre esto y es de lo que les quiero hablar el día de hoy. Es una realidad que el consumo de contenidos digitales ha crecido. Ha crecido mucho por efecto de la propia penetración de Internet, pero más aún por efecto de la pandemia y de cómo esto ha hecho que el aislamiento social se compense un poco por el tema de las redes sociales y el tema de los contenidos digitales. De hecho, recientemente Milenio publicó una nota interesante que dice: digitales y por redes sociales, así serán las campañas electorales en el 2021. Y de hecho, algunos de los especialistas citados en el artículo hablan de que se disputarán mucho más en redes sociales y en plataformas debido a que este tema de la forma en la que las campañas se llevaban antaño, se caracterizaban por actos multitudinarios, por actos de tierra, en donde el candidato entraba en contacto con los electores, con los ciudadanos y se acercaba mucho a ellos para convivir y para convencerlos. Y sin embargo, estos eventos masivos hoy día abren la puerta no solo a un tema de mayor contagio, sino a romper un hábito que probablemente sea un hábito que quede ya arraigado. Es decir, más allá de la pandemia, porque no sabemos cómo vamos a estar en el 2021 con efectos de la pandemia, aunque sí sabemos que nadie le ha atinado y también sabemos que cualquier proyección que hagan se podría estar quedando corta. Sin embargo, se están generando nuevos hábitos y mucha gente podría preferir ver a su candidato y ver la oferta y el mensaje que el partido y el candidato traen a través de plataformas digitales, porque hoy día ese hábito se ha hecho mucho más arraigado en la gente. De manera que si las campañas van a tener un componente digital mucho más fuerte, entonces se deben de guiar por una métrica mucho más profunda, una métrica de lo que está sucediendo en Internet con cada una de las campañas. Y además ya no todo va a ser publicidad. Antes se hacía mucha publicidad que no estaba auditada o que probablemente no se sabía de dónde venía, pero hoy día ya no todo va a ser publicidad. Los comunicólogos, los directores de campaña, los ejecutores digitales de campaña tendrán mucho mayor reto en contenidos al no tener tanta oportunidad de hacer publicidad digital. ¿Y por qué? Porque la publicidad va a tener un mayor escrutinio, va a estar mucho más monitoreada, va a estar sujeta a mucho más auditoría del órgano electoral y por supuesto a una mayor observancia de todo lo que marca la ley en términos de pautas publicitarias en campañas políticas. Entonces es el momento de aplicar mucho más inteligencia a las campañas en Internet y no solo presupuesto. No solo se trata de clics que se impulsen a través de presupuesto, sino se va a tratar de un electorado más digital, un electorado más inteligente en las redes sociales, que por supuesto va a responder mucho más al contenido. De hecho, recientemente se ha sabido que Facebook ha creado una serie de mecanismos para darle más transparencia a la publicidad política, y de hecho esto también en México. Y lo que se está buscando es que quienes ejecuten pautas publicitarias políticas en Facebook estén sujetos primero a un registro y luego estos anuncios publicitarios vengan etiquetados y se sepa exactamente quién los insertó, quién los está pautando y se sepa cuánto está gastándose en ese anuncio publicitario. Pero no solamente se trata de mayor transparencia. Facebook también ha declarado que ha hecho una gran cantidad de esfuerzos y está haciendo aún más en detener información engañosa, todos los fake news. De manera que cada vez se va a buscar que a través de estas redes sociales, y esto a través de los algoritmos de limpieza que van aplicando cada una de ellas, también Twitter ha hecho lo propio, se vaya controlando mucho más el contenido y se vaya auditando mucho más la publicidad. No todo va a poder ser publicidad en las próximas elecciones. De hecho, en Estados Unidos está pasando un efecto interesante. En Estados Unidos Facebook ha ofrecido que va a tener una funcionalidad para que los ciudadanos que no quieran ver los anuncios de publicidad electoral los puedan apagar.
Si esto llegara a México, entonces también, ¿qué opción le queda a las campañas cuando un ciudadano decide apagar la parte publicitaria? No le queda otra opción más que los contenidos. En realidad es en contenidos donde se va a estar generando una gran cantidad de la campaña. Y ahora se debe de pensar en una nueva forma de comunicación electoral, en nuevos tipos de contenidos mucho más humanos, en donde la gente pueda ver a través de las redes el lado humano de aquellos candidatos que quieren llegar a puestos de elección popular, donde se vea también lo que está pasando atrás del backstage, atrás de bambalinas, donde se vea cómo se va ejecutando el día a día el pensamiento y la estrategia y la ejecución de las campañas, por supuesto disruptivas, que empiecen a apelar a nuevos mensajes, a lo mejor más bélicas en términos de utilizar las redes sociales más como una arena de debate, y por supuesto omnicanal, porque diferentes audiencias consumen diferentes redes sociales y hay que estar en todas ellas. Al final, una campaña política tiene que lograr la mayor cobertura que se pueda. Pero ante todo, todo lo anterior se tiene que validar. ¿Y cómo se valida todo lo anterior? Se valida, por supuesto, a través de la métrica. Es la métrica, es la escucha social, son los analíticos, es toda esta serie de tecnologías que permiten saber lo que está pasando en Internet, los que van a estar a cargo de la validación de estas estrategias digitales. Estos datos deberán brindar inteligencia para saber si la estrategia va bien, para saber cómo va la competencia, por supuesto para medir la eficiencia de los contenidos, el impacto de los mismos y el sentimiento que está despertando en la ciudadanía. Se busca que los datos guíen mejor el contenido y que un contenido que esté más pensado vaya guiado por la ciencia y no tanto por la ocurrencia. Los datos deben de guiar lo que el contenido va a empezar a comunicar. La métrica se debe de utilizar antes de generar el contenido, porque primero se estudia la audiencia, se estudia el electorado, se estudia la ciudadanía, sus preocupaciones, aquello que lo está moviendo, el impacto de los mensajes. Luego se publica el contenido y luego, por supuesto, ya publicado, se tiene que volver a medir. Finalmente, la métrica va a guiar todo lo que se haga digitalmente. Los datos deberán también guiar el proceso creativo. Los creativos deben de tener información antes de empezar a pensar en ideas, en mensajes, en gráficos, en memes, en videos. Es decir, toda esta parte creativa ahora también tendrá que tener un componente importante en la parte de métrica. Al hablar de contenidos, por supuesto, también tenemos que hablar de contar historias. El storytelling como el hilo conductor de un contenido va a ser muy importante. Entonces, cuando hablamos de contenidos con ciencia y no tanto con ocurrencia, no solamente estamos hablando de métricas, estamos hablando de cómo se construye una narrativa a través del storytelling y apoyado en una métrica que nos diga si la historia que se está contando está siendo bien recibida por la ciudadanía. Por supuesto, tendremos que seguir el pulso de las historias que se están contando y a través de la métrica ir viendo cómo va reaccionando la ciudadanía a estas historias que finalmente son las que contamos a través de los canales digitales. Todo mundo recuerda cuál fue la historia de quien ahorita está en el poder. Tuvieron una historia muy central, la contaron al principio, la contaron en medio, la siguen contando hoy. Es una historia que traía atrás una métrica. Esta historia estaba fundamentada en lo que le dolía a la gente y es la historia que resultó ganadora. Si nos vamos a preguntarnos cuál era la historia que contaron los otros candidatos, probablemente ni nos acordemos. Probablemente no esté clara cuál fue esta historia y probablemente si no tenía una métrica, muchas de estas historias de los otros candidatos surgieron de la ocurrencia y no surgieron de datos concretos, ¿no? Entonces, tenemos que entender que la métrica debe de fundamentar a la estrategia, debe de fundamentar a la creatividad y por supuesto a la ejecución. Y luego, una vez que ya se armó toda la estrategia, la creatividad y la ejecución, tendrá que llegar la métrica nuevamente para validar que lo que se está haciendo bien y está dando el resultado, y si no, para establecer un camino de corrección.
En nuestro sitio social-listening.mx tenemos mucha información sobre esquemas de métrica y escucha social para campañas políticas. Tenemos un blog con diferentes notas e información que les puede servir. A nosotros nos gustaría que la pudieran revisar y por supuesto si esto puede abordarse desde un punto de vista práctico y quienes están a cargo de las próximas campañas políticas pueden aprovechar esto, enhorabuena. La métrica será la que vaya determinando el éxito en el terreno digital de las campañas políticas, sin olvidar que al final también los grandes especialistas en elecciones y en campañas saben que mucho de las campañas se gana en tierra y se gana en los momentos previos a la elección, pero todo el componente previo que se hace a través de mensajes y contando historias se hace a través de internet y es muy probable que ahora sea mucho más. Muchas gracias por haber escuchado esta breve nota de Prospect Factory. Nos encanta que estén con nosotros. Pueden conocer más de nosotros en social-listening.mx o en el sitio central de la agencia www.prospectfactory.com.mx. Este video y muchos otros más los pueden encontrar buscando en YouTube Prospect Factory o yendo a nuestros canales Prospect Factory Oficial en Facebook y Prospect Factory Oficial en LinkedIn. Se despide de ustedes Carlos Guzmán. Me dio mucho gusto haber estado en este video, en este nuevo episodio con todos ustedes y quedamos hasta la próxima. Que tengan un buen día.